En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, les decía, vamos a seguir reflexionando sobre la resurrección o el acontecimiento pascual, en este caso ayudados de John Sobrino, un seguimiento resucitado y la esperanza de las víctimas. Esto toda vez que vayamos entendiendo de dónde vamos a ir partiendo. En esto, el seguimiento, ¿no? Es ir en pos de, pero particularmente de alguien que es del resucitado, ¿no? Ya con lo que hace 8 días, bueno, y los días pasados hemos estado estudiando de la resurrección y que esto también se va a convertir en esperanza de las víctimas, porque recuerden que Jesús fue una víctima, pues del sistema, ¿no? Podríamos decirlo así, cuando el sistema o al sistema le conviene más, como lo hemos dicho en otros momentos, le conviene más que perezca uno a que perezca el pueblo o que perezcan muchos. ¿No? Entonces va a ser víctimas. Ahora bien, si decimos que vamos en el seguimiento del resucitado, también tendremos que preguntarnos por las víctimas de la injusticia, ¿no? En una doble perspectiva, me parece, tendremos que hacer esto. En un primer momento, cuando nosotros hemos sido objeto de esa injusticia, ¿no? Cuando nosotros hemos sido las víctimas de, pero también no podemos, victimizarnos sin más y también tendríamos que reconocer quizá esos momentos en los que nosotros hemos sido los victimarios, ¿no? Es decir, hemos ocasionado alguna injusticia. Entonces, desde esta doble perspectiva podríamos iniciar la reflexión. Bien, ¿quién nos ayuda a iniciar la lectura, por favor? Yo, maestro. Adelante, Marce, por favor. La resurrección de Jesús es un acontecimiento escatológico, la irrupción de lo último en la historia. Es pues una realidad de alguna forma totalizante y por ello no es accesible en directo, sino desde una determinada perspectiva que de hecho suele cambiar a lo largo de la historia. En este capítulo introductorio queremos hacer explícita desde la realidad del tercer mundo cuál es esa perspectiva específica. Y para ubicarla mejor entre otras muchas, vamos a comenzar recordando, aunque solo sea a grandes rasgos, lo que la teología reciente ha dicho sobre la resurrección de Jesús. Con anterioridad, el Concilio Vaticano II, la teología católica no hablaba prácticamente de la resurrección de Jesús, ni en la cristología, ni en la soteriología, sino que la relegaba a la apologética como portento sin igual. Y en la espiritualidad se convierte, se convierte en anticipo de recordatorio del final de nuestra existencia, con la posibilidad de salvación y condenación, lo que llevaba a la desvalorización de la historia. En, en un radical cambio de paradigma, alrededor del concilio, la teología comenzó a retomar la resurrección de Jesús como realidad central. Con ello, se, su- se superaron en principio varios males, el, doloris, el dolorismo de una teología y la crueldad de una soteriología mal basada en la cruz y el sacrificialismo unilateral de la liturgia, la cual a partir de entonces llegó a ser más enteramente
pascual. Además, la investigación bíblica superó un modo de presentarla como acontecimiento mítico y pudo mostrar su relevancia ante las exigencias del pensamiento moderno y su antropología. La resurrección de Jesús mostraba, en efecto, el valor de la corporeidad, pues Jesús resucitó en la totalidad de su ser, no a la manera griega de alma liberada del cuerpo. La, so- la sociabilidad, pues al resucitar como primogénito apuntaba a la resurrección final de todos los seres humanos. La co Ahí está muy chiquita la letra, como que no le alcanzo a ver bien. La cosmicidad, mm, ya vi. La cosmicidad, gracias, maestro, y Sí, aún la evolución hacia un punto omega, al recordar como con Isaías y el Apocalipsis el advenimiento del nuevo cielo y la nueva tierra, lo cual es todavía más importante hoy que se habla del Cristo cósmico y revalorizaba sobre todo el futuro y la esperanza, realidades centrales en el pensamiento utópico de hace unas décadas. Estos progresos teológicos son indudables, pero no han sido suficientes. A nuestro modo de ver, se da ahora una especie de estancamiento en la teología mm, de la resurrección, y entre otras las razones nos parecen ser estas dos. Una es que, aunque la resurrección remite al futuro de la historia, no parece decir nada importante acerca del presente en cuanto presente. La otra es que, aunque la esperanza redescubrier- mm, redescubierta por la nueva teología es importante, es una esperanza principalmente universal y no recoge la parcialidad que le es esencial, pues la resurrección de Jesús es esperanza en directo para las víctimas. Mm, para que la resurrección de Jesús pueda mantener su identidad y relevancia, nos parece necesario adoptar una nueva perspectiva que, recogiendo a la novedad de la teología post postconciliar, vaya más allá de ella. Según lo dicho, esta nueva perspectiva debe incluir dos cosas. La primera, que la resurrección de Jesús sea, de alguna manera, una realidad que afecte eficazmente a la historia en su presente, lo cual supone la posibilidad de vivir ya como resucitados en la historia y la posibilidad de rehacer la experiencia de ultimidad implicada en las apariciones, con todas las analogías del caso, por supuesto. La otra y más fundamental en tercer mundo es comprender la resurrección de Jesús en su relación esencial con las víctimas, de modo que la esperanza que desencadena sea, ante todo, esperanza para las víctimas. Veámoslo un poco más en detalle. gracias, Marce. Vamos entonces a tener estas Sí. dos características. La primera, que la resurrección le diga algo a la historia en su presente. Y la segunda, que una relación esencial con las víctimas. Esto quizá para nosotros ya no suene tan, ¿cómo decirlo?, tan novedoso. ¿En qué sentido? En que nosotros desde que tratamos el tema de la resurrección, de alguna u otra manera queríamos hacerlo presente en nuestra historia, ¿no? En nuestro aquí y en nuestro ahora.
y que insistíamos muchísimo en vivir ya como resucitados. Ya también abordábamos la resurrección y decíamos, se entiende no como una resurrección sin más en el más allá o hasta que muramos, no todas estas características, sino decíamos, no, comenzamos a formar parte del misterio pascual desde que hemos sido bautizados. Por tanto, la resurrección ya ha comenzado en una forma, podríamos decirlo así, inacabada, porque la resurrección total y final, pues será en la parucía del Señor Jesús, ¿no? Ciertamente ahí, pero que ya podemos comenzar a vivir como resucitados. Y la otra que quizá esta sí pueda resultar novedosa respecto a todo lo que hemos reflexionado sobre la resurrección, pues es la relación esencial con las víctimas. ¿No? En este caso, también muy acorde a la realidad de nuestro país que estamos viviendo, ¿no? Apenas el fin de semana, pues el detalle que hubo ahí en las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Y bueno, y eso es como un ejemplo solo de la realidad nacional que vivimos, ¿no? Y en gran parte del mundo, pues. Pero justamente en relación con las víctimas, ¿qué le tiene que decir el resucitado a las víctimas? Que decíamos ya, el mismo Señor Jesús muere siendo una víctima del Imperio Romano y de las autoridades judías, ¿no? Porque ya lo veíamos, ¿no? De alguna manera, el Señor Jesús muere por acusaciones que pues ni siquiera el mismo Señor Jesús había hecho, ¿no? Recuerden, lo condenan por subversivo, cosa que el Señor Jesús jamás hizo, no al menos en un levantamiento de armas, y la otra, violar el sábado, romper la ley de Moisés, ¿no? Que ya también hemos visto esto, pero que a final de cuentas queda también como una especie de víctima. En fin, eso es lo que veríamos en este artículo de Sobrino. Bien, ¿quién nos ayuda con el siguiente apartadito? Vivir el seguimiento de Jesús como resucitados. Inicio, Iván. Adelante, Noelia, por favor. Vivir el seguimiento de Jesús como resucitado. Quisiera comenzar esta reflexión con un recuerdo personal. Hace casi 30 años, en una Eucaristía en que unos jóvenes jesuitas hacían sus votos religiosos, Ignacio Ellacuría habló del seguimiento de Jesús, pero a ello añadió que debemos vivir ya como resucitados en la historia, dado como era él a historializar la fe cristiana. No constituyó una sorpresa que, que historizase el seguimiento en lo que éste tiene de encarnación, misión y carga con la cruz. Pero lo de vivir como resucitados en la historia me llamó poderosamente la atención, pues con ello relacionaba el seguimiento de Jesús con lo planificante y lo escatológico. Y a la inversa, venía a decir que en lugar de verificar sin alentaciones y autoengaños, y si, y si de qué forma participamos ya en la realidad escatológica, es el seguimiento de Jesús y no otra cosa. En otras palabras, la resurrección de Jesús en su realidad propia se puede vivir en el presente y dentro de este presente, en el seguimiento. Sin embargo, esto no es nada obvio y encuentra dificultades de varios tipos que hay que desclarecer y a las que en posible hay que responder. En el Nuevo Testamento, en efecto, la resurrección de Jesús y las aportaciones que se muestran es presentada en radical discontinuidad con respecto a nosotros. Por lo que toca a la realidad objetiva, la resurrección es la aparición de lo escatológico y por ello la resurrección es algo único en la historia. Por lo que toca a la captación subjetiva,
El creyente se ve esencialmente remitido al testimonio de quienes tuvieron la experiencia pascual, los cuales no pretendieron nunca hacer que otras personas gozaran de visiones precedidas, y ya esa discontinuidad se se radicalizan con el retraso de la parucía. La plenitud que para los discípulos se inició ya con las apariciones del resucitado y que podía palparse, se nos ha convertido de nuevo en promesas. En conclusión, entre la realidad de la resurrección, incluida la experiencia de las apariciones, y nuestra propia realidad, parece existir un abismo insalvable. Por otra parte, el Nuevo Testamento hace otro tipo de afirmaciones que van en dirección distinta. La resurrección de Jesús a través de la efusión del Espíritu ya configura la historia en el presente. Esa acción es considerada en la teología lucana de forma puntual y prodigiosa, mientras que es cotidianizada por Pablo. Preguntarse por la presencia del resucitado en la historia no sería, pues, nada nuevo, aunque el Nuevo Testamento también hace notar los peligros de comprenderla solo como acción del Espíritu tal, como aparece en el ejemplo clásico de los cristianos de Corinto, a quienes Pablo tiene que corregir severamente. Pero además de la crítica de este espiritualismo de la resurrección, a nuestro modo de ver, apelar al espíritu no expresa todavía con la calidad de vida de la relación entre resurrección y presente, si no se historializa y concreta adecuadamente en esa acción del espíritu. El problema fundamental es si la resurrección se hace presente, específicamente en el seguimiento de Jesús, y no en cualquier lugar y de cualquier manera. No se trata simplemente de que el Espíritu se haga presente en la historia a través de acciones novedosas y poderosas, carismáticas, sino, además, de configurar resucitadamente la estructura de encarnación, misión y cargar con lo oneroso de la historia. Nuestra argumentación en favor de esta tesis no es sustancialmente bíblica, sino producto de la reflexión, y es que si la realidad de la resurrección de Jesús no se hiciera de alguna forma presente en la historia, permanecería como algo totalmente extrínseco a nosotros, algo no historizable ni verificable en forma alguna, como si lo que es el seguimiento de Jesús, y no dejaría de ser paradójico y hasta absurdo que en la historia hubiese acaecido lo escatológico y que no la configuraba de alguna forma. Nuestra perspectiva presupone, pues, que el resucitado se puede hacer victoriosamente presente en el seguimiento del crucificado, de modo que el seguimiento puede estar transido ya ahora de lo que es la resurrección de Jesús. Hay un triunfo. De esto hablaremos en detalle en los siguientes capítulos, pero, por decirlo desde el principio, en el seguimiento de Jesús puede acaer uno como rever, uno como rever, uno como reverbero histórico de su resurrección en dos elementos esenciales. Uno, lo que en la resurrección hay de plenitud
aún en medio de las limitaciones de la historia. Y dos, lo que en la resurrección hay de victoria contra lo escabilizante de la historia. A eso alude la siguiente cita. El cristianismo es el permiso, la urgencia y la buena disposición para vivir ya aquí y ya ahora la vida del mundo futuro. Y eso significa vivir la vida de la plenitud escatológica en un tiempo de caducidad que no se está preparado para ello y soportar todos los golpes y todas las desventajas que tal vida supone. Se menciona aquí los dos elementos en los que hemos insistido: plenitud en la contingencia, pero para que no se quede en su nuda abstracción, hay que concentrar qué significa plenitud escatológica y soportar los golpes de la caducidad. Por lo que toca a la plenitud escatológica, podemos decir con cierta audacia que el reservero en la historia del triunfo del resucitado es la esperanza, la libertad y el gozo en el seguimiento de Jesús, por lo que toca a la caducidad, en medio de la cual acarecerá la plenitud, que es lo que hay que soportar. La esperanza acaece contra la resignación, el desencanto, la trivialidad. La libertad acaece contra las ataduras de la historia, impone el amor, riesgos, miedos, egoísmo. El gozo acaece contra la tristeza, la plenitud, pues llega a ser no solo en tiempos de caducidad, sino contra la caducidad, con mayor precisión. Se hace presente no solo contra el todavía no de lo limitado, sino contra el ciertamente no de lo opresor y deshumanizante. Es evidente que el intento de comenzar la presencia de la resurrección en la historia es audaz y tiene su peligrosidad, pero nos parece que sería más peligroso comprenderla como algo totalmente extrínseca a nuestra realidad presente. Esto supondría que en la historia habría acaecido lo escatológico, pero en ello no configuraría nuestra vida presente a no ser en la esperanza. Bien, nos detenemos aquí un momentito y, bueno, tener en cuenta aquí esta resurrección en la historia, porque tendremos que abordarlo también desde esta perspectiva de la plenitud escatológica. Es decir, la plenitud escatológica, recordémoslo, el escatón es lo de el final de los tiempos, ¿no? O hacia el final del tiempo, pero que este final no se refiere a un final de se acabó, hay que eliminarlo o algo, no, sino final también tiene que ver con la meta, con la plenitud, con el punto de llegada. Entonces, cuando hablamos de la plenitud escatológica, podríamos decirlo así, que es la meta final a la cual tendemos nosotros como seres humanos, que en este caso es Dios mismo, claro está. Entonces, esa plenitud escatológica va a ser la plenitud última, la plenitud total, podríamos decirlo así. ¿Sale? Recuerdan que hemos estado hablando que Jesucristo en la resurrección trasciende la humanidad sin olvidar o negar la humanidad, ¿no? Entonces, que esta plenitud escatológica también va hacia allá. Pero sería un error nuestro decir, pues entonces, puesto que lo definitivo es hasta lo escatológico, hasta la parucía del Señor Jesús, la segunda venida, pues entonces hay que quedarnos aquí sentaditos y que pase lo que pase, ¿no? Por eso es, claro, acá tenemos nuestro centro, hacia acá nos dirigimos, por supuesto, pero mientras tendremos esta resurrección en la historia. Pensemos, por ejemplo, si nos estamos preparando para un maratón, ¿no? Para ir a correr o trotar o lo que sea,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Preparándonos en la historia, preparándonos antes de llegar a ese punto en donde es la competencia, por ejemplo, ¿no? Pero va a llegar el punto en la plenitud escatológica de la competencia misma. Y entonces todo lo que hicimos en preparación acá va a tener sentido en lo escatológico. Pero imagínense llegar a la competencia de carreras sin entrenar ningún día en la historia anterior, pues vamos a tronar, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener la condición, no vamos a estar preparados, no vamos a tener lo necesario para hacer esto. Entonces, de igual manera sucede acá, análogamente. Tendremos que irnos preparando en la historia para desde ahí entonces entender esta plenitud escatológica, ¿no? La plenitud que se tiende aquí desde el escatón no dice algo completamente ajeno a la historia, sino más bien su plenitud. ¿Sale? Muy bien. ¿Algún comentario de esto? Mm, Muy bien, si no hay algún comentario, pasaríamos a nuestro siguiente punto, resurrección de Jesús y víctimas, que sería el otro de los temas centrales con Soben, ¿no? Bien, ¿quién nos puede ayudar a leer este tema? ¿Quién se anima a leer este segundo puntito? Yo, hermanito, Adelante, Coquita, por favor. resurrección de Jesús y víctimas. En el querigma primitivo, la resurrección es anunciada en unidad con la cruz de Jesús, pero no solo en el obvio sentido de yuxtaposición lógico-cronológica. Sin muerte no puede haber resurrección, sino en un sentido mutuamente explicativo. A quienes vosotros asesinasteis, Dios resucitó. Y esta relación se mantiene en el Nuevo Testamento en la identificación del resucitado con el crucificado. Mantener esta relación trascendental entre cruz y resurrección es decisiva para la comprensión del misterio pascual y que tiene de revelación y de salvación. De ello hablaremos en los siguientes capítulos, pero tener en cuenta esa relación es también importante y quizás la teología no suele detenerse en esto suficientemente. Para determinar el lugar adecuado de comprensión de la resurrección de Jesús, si es cierto que resurrección, realidad histórico-escatológica, dice relación esencial a muerte, realidad histórica, no parecerá, no parecerá desatino hacer de esta lugar para comprender aquella. Y no solo eso, como en el Nuevo Testamento no se habla solo de muerte, sino de cruz de Jesús, serán los crucificados de la historia el lugar más apto para comprender la resurrección de Jesús. Los que introducen en ella la necesaria dialéctica y los que posibilitan que se vayan desplegando las diversas dimensiones de esta. Algo de esto aparece, aunque solo sea a la manera de insinuación, al final del Evangelio antitriunfalista de Marcos. No hay en él apariciones, sino solo el mandato: id a Galilea y allí lo veréis. Sea como fuere lo ocurrido geográfica e históricamente, Galilea es el lugar de lo pobre y de lo pequeño, y ahí, según Marcos, se dejará ver el resucitado. Es por eso lugar teológico. Este no es fundamentalmente un ubi categorial, sino un quid substancial, y desde él
las fuentes del conocimiento teológico dan de sí una u otra cosa. Pues bien, esa Galilea es la que permite leer los textos de la resurrección de una determinada manera, y es la realidad que dirige a esos textos las preguntas más atinadas. Por eso es también el lugar en que los textos dan más de sí. Dicho en forma de tesis, la cruz es el lugar teológico privilegiado para comprender la resurrección, y otros lugares lo serán en la medida en que análogamente reproduzcan la realidad de la cruz. Para nosotros, Galilea es el Salvador, que bien puede servir como ejemplo de muchos otros pueblos crucificados, los Grandes Lagos, Timor Oriental, en el momento de escribir estas líneas. En esa realidad concreta y por su propia naturaleza surgen las preguntas importantes en torno a la resurrección. ¿Qué posibilidad hay hoy de comprender y de rehacer la experiencia de los primeros creyentes, aunque sea de forma análoga? ¿Qué posibilidad existe de vivir ya como resucitados en la historia y qué de la dimensión de triunfo, tal como aparece en la resurrección de Jesús, puede hacerse realidad en la historia? ¿Qué esperanza y con qué realismo tiene un pueblo crucificado de ser también un pueblo resucitado? ¿Qué hay de verdad en la fe que Dios es un Dios de vida, de que hizo justicia y una víctima inocente, resucitándola de la muerte, y de que al final Dios será todo en todos? Estas preguntas por Dios y por la justicia y otras similares son las que surgen en el mundo de cruces, y no simplemente si hay supervivencia tras la muerte. Se trata del problema humano de la esperanza, pero no de cualquier esperanza, sino de la esperanza de las víctimas. Las palabras de campesinos salvadoreños que vamos a citar y que pueden multiplicarse no usan lenguaje de cruz y resurrección, pero a ello apuntan en lenguaje de muerte y de vida. En tiempo de cruz se preguntan: ¿cuántas veces no decimos que Dios actúa en nuestra historia? Pero, Padre, ¿y si actúa, cuándo acaba esto? ¿Y tantos años de guerra y tantos miles de muertos? ¿Qué pasa con Dios? Y hablan también sin ingenuidad, teologalmente, de resurrección. Esto decían en 1987. Nosotros somos unas comunidades abandonadas por nuestra diócesis. Nunca ha habido preocupación por nosotros. De lo que sí estamos claros es que Dios no nos ha abandonado ni nos abandonará jamás, pues hemos podido experimentar su cercanía y su acompañamiento en los momentos más duros que hemos vivido a lo largo de esta guerra, donde lo único que se nos ha ofrecido ha sido la muerte. Él nos ha ofrecido y dado la vida. Hemos expuesto en esta introducción cuál es el interés que guía nuestro análisis: poder vivir como resucitados en la caducidad de la historia, en el seguimiento de Jesús, y tener la esperanza de las víctimas de que Dios triunfará sobre la injusticia. Esta es la perspectiva. Digamos para terminar que no tenemos nada especial que ofrecer a la investigación
y al debate exegético de los textos. Por ello, aunque los analicemos un mínimo, la novedad que podamos ofrecer consiste en la luz que dé la doble perspectiva que hemos mencionado. En primer lugar, abordaremos el problema hermenéutico que ofrece la resurrección, no solo por ser un acontecimiento acaecido en el pasado y en un horizonte cultural distinto al actual, sino porque de ella se afirma que es la irrupción de un acontecimiento escatológico. No es obvio que un hecho escatológico pueda ser comprendido y por ello hay que averiguar bajo qué condiciones puede serlo para saber, dicho en palabras sencillas, de qué estamos hablando. En segundo lugar, abordaremos el problema histórico. ¿Qué es lo que realmente acaeció? No ofrecemos ninguna novedad exegética, pero sí haremos algunas reflexiones sobre la realidad de los cambios ocurridos a los discípulos y su significado, y sobre la necesidad y el sentido de hacer o no hacer hoy nosotros una experiencia análoga a la de las apariciones. Por último, abordaremos el problema teológico, es decir, ¿qué dice la resurrección de Jesús sobre Dios, sobre Jesús y sobre los seres humanos? Gracias, Coquita. Y este pues es el planteamiento que después en capítulos venideros del libro de Sofrino pues lo hará, ¿no? Este es uno de los libros, bueno, uno de los capítulos de uno de los libros más importantes de John Sobrino, que es La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Por eso ya ustedes pueden ver que cuando hablamos aquí de la fe en Jesucristo, Sobrino va a partir siempre de la resurrección, pero ya vieron que sería este el primer punto y el segundo gran punto sería el ensayo desde las víctimas. ¿No? John Sobrino, va a ser uno de o fue uno de los grandes teólogos de Latinoamérica, estos llamados padres de la teología de la liberación, y que aquí podemos encontrar esta perspectiva. ¿No? La idea es que desde aquí se empiece a preguntar por la resurrección, pero como criterio hermenéutico, las víctimas, ¿no? Es decir, aquellos que sufrieron como el mismo Señor Jesús. Recuerden, la pregunta fundamental de la teología latinoamericana a mí me parece muy genuina, ¿no? Y es cómo decirle al pobre que Dios lo ama. Incluso los teólogos latinoamericanos como van a tener expresiones como más floridas en el sentido de cómo decirle al fregado, al jodido de la historia que Dios lo ama, ¿no? Y de ahí va a comenzar esta forma de hacer teología en Latinoamérica, ¿no? Porque, pues, si al pobre, al que no come, le dices Dios te ama, pues órale, qué bueno, ¿no? Pero, ¿y luego? Y en este sentido, esta idea, no sumarnos a una perspectiva como paternalista de no te veo con hambre y entonces te doy una torta. Bueno, si lo podemos hacer adelante y qué padre. ¿No? Es una forma de ayudar, claro. Pero el punto de la teología latinoamericana y de esta forma de ver la resurrección es preguntarnos por las injusticias que acontecen en el mundo. Podremos hacerlo nuevamente desde este ejemplo de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿qué llevó a este sujeto a matar a esta persona y a herir a otras tantas? ¿Qué lo llevó? ¿No? El sistema, alguna afectación psicológica quizá, ¿no? Entre lo psicológico o lo de ideas, se me fue ahorita el término, lo ideológico, entre lo psicológico y lo ideológico, ¿no? ¿Qué sistema lo constituyó, lo construyó para que tomara esta última decisión?
¿no? En fin, todo esto que está detrás, la pregunta por el pobre es en realidad preguntar por las estructuras que el hombre ha generado que oprimen a los hombres, ¿no? Y esas eh, las encontramos no solo en la sociedad civil, sino desgraciadamente algunas veces dentro de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, que desde ahí tendríamos que preguntarnos por la resurrección desde esta perspectiva. Dicho en otras palabras, ¿qué tendríamos que hacer en nuestra sociedad? ¿Qué tendríamos que hacer en nuestra iglesia para ir rompiendo con estas estructuras que oprimen, con estas estructuras que generan muerte? ¿No? También en la semana, y lo comenté con la mayoría de mis alumnos, que tuve el día de hoy, bueno, con los grupos, y les pregunté que si, y les hago la misma pregunta a ustedes, que si vieron esta nota de la UNAM, que hicieron un estudio psicológico de los que habían entrado este año, no recuerdo si este año o el año pasado, a la UNAM, y que muchos tenían afectaciones psicológicas o dirigidas hacia allá, ansiedad, depresión, o signos que tienden a la ansiedad, a la depresión, etcétera. ¿No? Entonces, fíjense la gravedad, porque es la mitad de la generación, o sea, estamos hablando de un sinfín de personas, ¿no? Entonces, si están de esta manera, valdría la pregunta incluso hacernos la pregunta a nosotros mismos, ¿no? Tenemos esos síntomas, no que tengamos depresión, pero sí esos síntomas que van iniciando a la depresión, ¿no? De ansiedad, por ejemplo. En fin, todos estos elementos que pues quienes vivimos en sociedades muy demandantes, pues de córrele para aquí, córrele para allá, ya tienes que hacer esto, ya tienes que hacer aquello, ¿no? Entonces se va haciendo todo esto, pero que en última instancia habría que preguntarnos el por qué estamos viviendo en esta situación y en última instancia cómo tendremos que vivir como resucitados para modificar esta situación. Porque estamos de acuerdo que vivir en ansiedad, en depresión, en todo esto, no es lo natural para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a modificar esto? Y les digo, como en otros momentos, no que vayamos a los grandes acontecimientos o a las grandes acciones de nuestra familia misma, ¿no? Desde dónde podemos ir comenzando con todo esto. Bueno, es la perspectiva de sobrino y de en realidad de la teología latinoamericana, particularmente de sobrino, claro, pero desde aquí. En fin, comentarios, preguntas, ¿cómo ven estudiar, reflexionar la resurrección desde este enfoque? Ojo, porque no estamos negando el aspecto teológico, ¿no? Que también ya hemos estudiado. No, partimos de eso para ahora preguntarnos desde lo teológico por lo histórico. Ojo, ¿no? No nos estamos desprendiendo, negando lo teológico en sí mismo, sino desde lo teológico, cómo hacer teología en la práctica en esta perspectiva, ¿no? Entonces sería como un desdoblamiento de la misma reflexión, podríamos decirlo así. Bien, comentarios, preguntas, ¿cómo ven esto? Sí. Cuando usted dijo, ¿cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Yo le iba a preguntar, ¿cómo le va a decir usted al pobre que Dios lo ama? Ujú. Sí, ¿no? Y luego usted surgió un montón de preguntas, ¿no? ¿Qué lleva al daño? Qué ideas surgen psicológicas que te hacen que te surjas en problemas psicológicos y emocionales? ¿Qué estructuras hemos generado que opriman al hombre? ¿Qué tendríamos que hacer para romper las estructuras que oprimen? Nosotros tenemos síntomas de opresión, ansiedad, etcétera, ¿no? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo podríamos vivir la situación desde un resucitado nosotros? ¿Cómo viviríamos para realizar este cambio? Pero bueno, todo esto me surgió desde preguntarle a usted cómo decirle al pobre que Dios lo ama. Pues bueno, aquí tendríamos que concretamente el pobre, pues, en el sentido de, en primera instancia, tendríamos que atender a llevarlo hacia sacarlo desde esa pobreza, ¿no? Sacarlo de la Pero pobreza. Ok. evidentemente esto de sacarlo de la pobreza ya tiene que ver en la situación concreta en la cual se encuentra el pobre, porque también hablamos de la pobreza como consecuencia de varias cosas, ¿no? Puedo Sí, sí, hablar sí. yo de la pobreza porque
Desgraciadamente alguien nació en la pobreza y no en la pobreza sola, sino en la miseria. Y ese es su modo de vida que conoce. Puedo hablar también de, no sé, de un pobre que antiguamente tenía dinero, que por la cuestión del vicio, del alcohol, de las apuestas, de lo que ustedes quieran, cae en la pobreza y entonces puede ser otro entendimiento de esto. Entonces, básicamente, yo diría que es seguir la metodología del Señor Jesús, que es el acercamiento a la persona. Y en la medida que se conoce a la persona, ahí poder ayudarlo. Ahora bien, aquí tengamos en cuenta que nosotros como cristianos no siempre tenemos las herramientas para Para ayudar a ayudar. la persona en la situación concreta y específica en la que se encuentre. Entonces, desde el ser cristiano, yo creo que el primer paso a dar sería el Bien. tratar a la otra persona como persona, Ok, dignificarla. ¿No? Y ya luego ok. de ahí, evidentemente, si tiene problemas, no sé, de alcoholismo, de depresión, ¿no? Esto, pues evidentemente yo no los puedo tratar directamente porque yo no soy psicólogo, ¿no? Yo no tengo todas las herramientas para sacar a alguien de una Sí, depresión, de claro. ansiedad, de algún vicio, pero sí puedo ayudar a esta persona que encuentre un especialista para poder salir de ello. Eso sí. ¿No? Ujú. Pero yo creo que el primer punto es tratar a la otra persona como persona, Como persona. dignificar a Ok, la otra esa es persona, la palabra. ¿no? Me Dignificar. parece que por ahí. Y digo, ya conociendo más el caso concreto de la persona, pues bueno, Ujú, ya se sí, podría hacer otras cosas también. Esto es fundamental entenderlo, ver también mis limitaciones en cuanto a que yo no puedo mis, hacer todo, mis ¿no? Y posibilidades y limitaciones entonces serían, ¿no? ujú, O sea, ser concretos en la situación que viva la persona, tratarlo realmente como persona, ver cuáles son mis posibilidades y mis limitaciones, hasta dónde puedo ayudar. Y bueno, pues entonces también la dignidad, y que ahí cierra nada más, sería, ahí yo creo que eso es, ¿no? Nada más, ujú. entonces. Bueno, Exactamente. ok, bueno, pues gracias. Con gusto, Pati, adelante, Noelia, y después te escuchamos, Marce. Sí, pues. Sí, Iván. Yo me regreso a la primera hoja Ujú. del capítulo, donde Sí, dice, este, mm, lo cual supone la posibilidad de vivir ya como resucitados en la historia. Ese sería uno, ¿no? Creernos nosotros ya resucitados, ¿no? ujú, Eh, todo lo que lleva, ¿no? Todo lo que lleva a ser resucitados. O sea, como católicos tenemos ya que creérnoslas, que ya somos resucitados, ¿sale? Y ujú, luego más adelante dice, comprender la resurrección de Jesús en su relación esencial con las víctimas, ¿no? Y ahora viene lo importante, llamémoslo como lo que te creas que tú eres ya el resucitado, como lo teórico, y ahora la resurrección hacia las víctimas, como ponerlo en práctica, ¿no? ujú, ¿Cómo se nos vas a transmitir a las víctimas que, que van a tener una resurrección que tú ya lo entendiste? Ujú. Y eso viene a que el día de... ayer empecé a leer esto un poquito y hoy lo terminé y justo saludé a una persona que ya no había saludado y me dice que ha estado muy mal, ya se complicó su salud, es una chica muy joven y que pues ya no sabe para dónde hacerse, ¿no? ¿Sí? ujú. Y que tiene un negocio y que le hacen cosas y todo, ¿no? Entonces dije, bueno, es que, ¿qué te voy a contestar? ¿Sí? Y le mandé salmos y le mandé inclusive un canto. Ujú. Y le dije, no te sueltes de su mano, él está con nosotros, pero es tú transmitírselo. ¿Y cómo se lo transmites, no? Y no le puedo decir, es que si te tiraron esta basura, ahora tú haces esto, haz todo lo otro. No, es, debemos de ya de entender que somos resucitados o creernos que somos resucitados para poder ayudar, ¿sí? Hasta donde pude, pues le dije,
un salmo y algunas oraciones, ¿no? Pero viene esa parte muy importante que no la había pensado hasta ahorita que te escuché. Tengo limitaciones, ¿no? Eh, Debilidades, sí, claro. pues ya ve a otro nivel de estudios médicos para que ya vean cómo te vas a tratar, ¿no? Sí. Ahí, pues ahí yo ya sí ya no puedo sugerirle más cosas, ¿no? Entonces sí es importante ver nuestras limitaciones y bueno, ahora sí que pasarlos al siguiente nivel donde los puedan atender, ya a su salud, ¿no? A su cuerpo. Pero no sé si me explico. Es, es un poco como que, ¿y ahora cómo te transmito? ¿Sí? ¿Cómo te transmito que Jesús está con las víctimas? ¿Sí? Ahí me quedé como un poco chini, y ahora, ¿qué más te digo? ¿Sí? Sí, sí, justo esto porque también hay que, en esto me parece dos puntos importantes escuchándote. En primera instancia, cuando hablamos, recuerden lo del pobre o de las víctimas, no hay que romantizar ni al pobre ni a la víctima, recuérdenlo, ¿no? Eso también es fundamental. No, no pensemos que todo el pobre va a estar dispuesto a recibirnos, a entendernos, incluso a querer salir de su situación. ¿No? También eso hay que tenerlo en cuenta. Y la misma víctima también puede no querer salir de su situación de víctima. O sea, también tengámoslo en cuenta. Esto no es un llamado a decir, ah, pues si no quieres salir hay que dejarlo. No, no tampoco. Pero, o sea, también ser conscientes de esto, en primera instancia. Segunda, también reconocer nuestra finitud humana. ¿No? En esto de, pues digo, ahora escuchándote muy específicamente, Noelia, en la salud, ¿no? Porque pues a final de cuentas, como personas finitas que somos, pues somos caducos. ¿No? Y en ese sentido, digo, no sé exactamente qué tenga, ¿verdad? Pero sí reconocer que la enfermedad es parte de nuestra condición humana, ¿no? Y también partir de ahí, ir haciendo como esta conciencia de que es parte de nuestra condición, tendremos que aprender a vivir con la enfermedad, ¿no? Dios quiera, no tengamos alguna enfermedad grave, ¿verdad? Pero en su momento, si es que pasa hasta con una gripita, pues tendremos que aprender a vivir con esta enfermedad, aunque sea pasajera. ¿Me explico? Pero sí lo importante a mí me parece que está en que la otra persona se sienta acompañada. Eso es fundamental, porque ahí es en donde nosotros podemos hacer ver que Dios está presente por medio de nosotros y de nuestro mensaje, ¿no? Tú lo expresaste con los salmos, ¿no? Con alguna otra palabra de aliento respecto de Dios, pero hacerle sentir a la otra persona que Dios está ahí y que nosotros somos parte de ese cuidado de Dios hacia ella. ¿No? Y volvemos al punto, ¿no? Pues si sobrepasa de mí una ayuda psicológica, pues sí te acompaño, te escucho, te comprendo, te doy una palabra de aliento, pero sí ser muy sinceros y reconocer esto que tú tienes escapa de mis manos y sí se necesita una ayuda especializada, por decir algo. ¿No? Y entonces ir reconociendo esto. Como cristianos y llamados a anunciar el Evangelio, estamos llamados a hacer sinergia, no a resolver absolutamente todo, puesto que ni siquiera podemos resolver todo. Hay situaciones que escapan de nuestras manos. Por eso la finitud, ¿no? También todo esto. Entonces sí, yo creo que es un saberse unidos, acompañados, me parece que eso es fundamental, fundamental, que tiene que ver con esto que comentaba con Patti, que es lo de la dignidad humana, no hacerle ver, entender al otro que es persona y que tiene una dignidad. Me parece que por ahí iría. Esto como en un caso directo, concreto, ¿no? Y en otro, pues vuelvo al punto, las instituciones que van generando presión, ¿no? Pero eso sí diríamos ya es otro nivel, ¿no? En el actuar cristiano ya mucho más organizado, mucho más dialogado, en fin, ya estamos hablando, podríamos decirlo así como de palabras mayores.
¿no? Porque estaríamos hablando de estructuras, ya es otro rollo, eso, ¿no? Pero que necesitamos también tocarlo. Bien, gracias, Noelia. Marce, por favor. Pues sí, un poquito con lo que dice Noelia, de acuerdo a la capacidad que tiene uno de poder ayudar en cuanto a lo mejor un consejo, dependiendo de la persona, si lo quiere, si lo pide, si en realidad está abierta, ¿no? Aquí yo veo importante en que uno ya se siente importante ante Dios como hijo, que sabemos que tenemos una dignidad que Dios valora, que Dios respeta, que Dios nos ama, y estando conscientes de eso, podemos darle ánimos. Y ahorita me recuerda a una muchacha también que, ya no me había hablado, ya ni tenía yo su número porque dije yo: "Pues lo voy a quitar, se me llena de cosas el teléfono", y de repente me manda mensaje. Y dije: "Ah, caray", y, de Veracruz, y me dijo que, tiene una enfermedad y, bueno, un montón de cosas, y que ya hasta le habían dicho que, pues, que fuera a ver a un brujo, y me quedé. Fue muy con mucha paciencia, le dije, le expliqué con mucha paciencia, dije: "Bueno, pues si ella se está dando el tiempo de hablarme, de marcarme, pues es por algo", ¿no? Y después de que ya yo le expliqué muchas cosas sobre lo que yo he investigado y lo que he escuchado en videos, pues encontré uno muy enriquecedor, y ya después de lo que yo le había platicado, se lo mandé. Y ahorita me lo hizo recordar, Noelia, y yo creo que sí, en algún momento hay personas que se presentan y se da esa oportunidad, mas no siempre, porque las personas antes de recibir un consejo, cuando uno se lo quiere dar, lo único que hacen es atacar a la persona, ¿no? No lo que uno les quiere decir, sino atacar, a lo mejor hasta físicamente, tú quién eres, tú como te das cuenta de que, este, te hacen a un lado, pues, esta no es de las mías, ¿no? Sí me doy cuenta mucho de eso. Entonces, ya me he vuelto un poquito más reservada, y en la formación que he tenido, sí, nos ha dicho el padre: "Den un consejo cuando se los pidan, y también no prometas lo que no puedas dar", ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a haber una oportunidad para que nosotros podamos, dar, un consejo más, con fundamentos, hasta a los hermanos que vienen a hermanos separados. Ellos saben que, ponen una piedrita y si uno tropieza, saben dónde está ahí el dónde ir, a dónde ir, ¿no? Dicen: "No, pues aquí ya te engancho", y sin embargo, cuando uno ya sabe su propia dignidad, sabe tiene un poquito de conocimiento, entonces ya aborda uno y sobre lo que ellos dicen, desde ahí empieza uno, ¿no? Si empiezan con que es que el padre que qué bueno que me vienes a hablar del padre, pues ahí, desde ahí, y entonces como que tomar así que el sartén por el mango y hacer lo mismo, ¿no? Y entonces ya no saben ni qué decir. ¿Por qué? Porque es bueno informarse, es bueno estar reflexionando, porque siempre se vienen esas oportunidades para poder nosotros, dar ese testimonio. Y es bonito, es satisfactorio, se siente uno bien, con gozo de poder dar ese testimonio, ¿verdad? Sí, maestro. Gracias, Marce. Sí, porque acuérdense también que dentro de toda esta ayuda y demás, lo que como cristianos transmitimos es la experiencia justamente del resucitado, ¿no? O sea, eso también es importante. Como cristianos lo que transmitimos es la experiencia del resucitado, que viene a dignificarnos, que viene a darnos plenitud de vida, etcétera, 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 ¿no? Y esa forma de hacerlo, pues, es acompañando.
justamente, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿verdad? El ayudar o el acompañar también a las personas que se dejan ayudar o acompañar y que viéndolo en el espejo, ¿no? También nosotros nos dejamos acompañar, pedimos ayuda, ¿no? Cuando es así el caso, que pues volvemos al punto, pues también tendría que ser algo muy humano, ¿no? Él sabes que ya no puedo, ayúdame, necesito un consejo, esto, que se trata de una cuestión también de pronto como de humildad, ¿no? El hecho de decir, híjole, aquí yo ya no puedo, ya no sé cómo esto, pues necesito, aunque sea que me escuche alguien, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, Jus- partiendo de ahí. Perdón que lo interrumpa, justamente es la última palabra que decir, justamente escuchar, Ujú, saber escuchar. Y muchas veces ni es necesario dar algún consejo, hay que volvernos de lo irracional a lo racional, ujú. nada más escuchar porque eso es lo básico también. Exacto. Si alguien viene a pedirnos un consejo y nos plantea su dificultad y le empezamos a regañar, pues ya cuando va a venir con nosotros, ¿no? Pues no, pues ya estás en la situación, pues ni modo, ¿verdad? Pues ya lo que sea que haya llevado a esto, pues ya está dado. Pues ahora hay que ver cómo salimos de esto, ¿no? Y vamos para adelante, ¿no? Pues si ya estás en medio de la situación, pues ya para qué te regaño, ya para qué te digo, pues si ya estamos ahí, ni modo que con el regaño se revierta algo, ya muy difícilmente, ¿no? Entonces, no, ya en la situación, pues órale, para adelante, ¿cómo le solucionamos? ¿Cómo salimos? ¿Cómo te ayudo? Te escucho simplemente adelante, ¿no? En fin, que sería parte de esta expresión de vivir como resucitados, ¿no? Que apuntamos a una plenitud de vida y que justamente ahí está la plenitud de vida, en aprender a integrar también lo que pasa de malo en nuestra existencia. También eso es fundamental, aprender a integrar lo malo. No porque lo malo en sí sea bueno, por supuesto que no, es absurdo, ¿no? Pero bueno o malo, lo que nos ha acontecido a lo largo de la historia es lo que nos tiene aquí y ahora en este punto, ¿no? Entonces también en ese sentido es saber integrar la historia. El Señor Jesús fue lo que hizo, integró toda su historia. Dios posibilitó esto en la resurrección. Por eso, nuevamente, el resucitado es el crucificado. Hay una unión de toda su realidad. Muy bien, muy bien. Me parece hoy una lectura más breve, pero una charla mucho más extendida de todo esto. Vamos dejando hasta aquí nuestra sesión. Este,